Capítulo 9. A la huella de Simón Bolívar. Manuel se balancea en el coche por los tortuosos caminos de Salta. Hace un calor extenuante y la polvareda caliente seca las fosas nasales y empasta la boca. Es tierra conocida. Allí aprendió casi todo lo que sabe del coraje y del arrojo, y también del orgullo y la indisciplina. Recuerda con sonriente remordimiento las crueldades que cometió en el Ejército del Norte hace poco más de 10 años y cuya víctima fue el ya desaparecido general Belgrano. Corre la primavera de 1825, y Dorrego ya no es el mismo hombre que 5 años atrás perdió la gobernación en manos de Martín Rodríguez. Y el país tampoco es el mismo. Pero allí en esas geografías lejanas, entre esos cerros de laderas yertas, se dirige a cumplir una misión y también a fascinarse por la grandeza de un hombre que quiere poner en práctica un sueño que no esconde su propia ambición, unir la América republicana bajo su mando. Manuel Dorrego marcha a encontrarse con el libertador de medio continente, con Simón Bolívar, que se encuentra en las provincias del Alto Perú, tras haber vencido al último ejército realista. Manuel es, a principios de 1825, el hombre público más importante de la oposición al gobierno dominado por los rivadavianos, hombres de excelentes vínculos con la diplomacia brasileña e inglesa. Los combate desde el periodismo, pero también desde la legislatura porteña. Es el jefe de los populares. Pero su peso político aún no ha tomado una dimensión nacional, y tampoco ha superado las fronteras de las Provincias Unidas. Pero ahora se dirige rumbo al norte. Vendió sus campos de San Antonio de Areco para invertir en unas minas en el Alto Perú, el negocio de moda y el puntapié inicial, también, para la guerra civil más sangrienta del siglo XIX. Pero su motivación principal no es la economía familiar. A Manuel no lo mueve la misma ambición por el dinero que a su hermano Luis, estanciero y socio de Rosas, sino la política. Antes de salir, se comunica con los 3 caudillos más importantes del M129 Interior, el riojano Juan Facundo Quiroga, el cordobés Juan Bautista Bustos y el santiagueño Juan Felipe Ibarra. Junto a ellos termina de comprender, la realidad confirmó la intuición teórica que había descubierto en su exilio estadounidense, que es necesaria la organización de un país bajo una constitución federal. Obviamente, estrechan lazos para enfrentar al gobierno de los unitarios, representados primero por la dupla Rodríguez Rivadavia, y luego por el gobierno de las Heras y su inefable ministro Manuel García. Y también se ponen de acuerdo en la necesidad de apoyar definitivamente la liberación de la banda oriental de las ataduras portuguesas. Sin embargo, esa no es su principal misión. En el bolsillo de su chaqueta lleva escondido un salvoconducto firmado de puño y letra por el deán Gregorio Funes, el encargado de negocios de Colombia en Buenos Aires. Yo no puedo malograr la ocasión que se me presenta para saludar a 5 partiendo de estas regiones uno de nuestros más recomendables compatriotas, y de los sujetos cuyos sentimientos están más en contacto con los míos. Este es el señor coronel Manuel Dorrego, quien tendrá el honor de hacer a 5 una visita en mi nombre. Yo puedo asegurarle que encontrará en su exposición ideas muy exactas y del mayor interés, dice la carta. Dorrego va en busca del libertador. Siguen sus pasos, los enviados oficiales del gobierno de las Heras, Alvear y Díaz Vélez, que van comisionados por el ministro Manuel J. García para obtener el apoyo de Bolívar manteniéndolo, al mismo tiempo, alejado de Buenos Aires. Además, van a negociar la independencia de Bolivia y del Paraguay. Pero Dorrego se les adelanta y se reúne previamente con el libertador a solas. Y ese encuentro le cambiará la vida. Experimentará un sentimiento nuevo, la fascinación absoluta por un hombre. Antes había sentido respeto por algunos héroes de la independencia. San Martín era uno de ellos, según se desprende de las cartas apologéticas, pero la admiración que siente inmediatamente por Bolívar alcanza el límite de lo grotesco y se refleja en las cartas que le escribirá con posterioridad. En Potosí, Manuel se encuentra frente a frente, en octubre, con ese hombre de estatura mediana, delgado, de ojos color carbón, esquivos y soberbios, de nariz aguileña y labios finos y apretados, que escucha con ambición las propuestas de su interlocutor, le promete que las Provincias Unidas apoyarían el Congreso Continental a realizarse en Panamá en 1826 si estuvieran bajo un sistema federal, que esto ya lo ha hablado con los distintos gobernadores, que solo falta vencer al gobierno unitario. Intenta seducirlo, también, en una cruzada republicana contra el ejército imperial 130 de Pedro I, que tiene sometida aún, pese a la incursión de los 33 orientales, a ese territorio. Bolívar, pese a que escucha y toma nota,
nunca actuará en sintonía con los deseos de Dorrego. A principios de octubre, también llegan los comisionados porteños y se reúnen con Bolívar y Sucre para llevar adelante una unión frente a cualquier intento expansionista del imperio brasileño. Recientemente había ocupado la región de Chiquitos, en Santa Cruz de la Sierra, y, a cambio, reconocen la independencia de Bolivia, creada por el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José Sucre, en mayo de 1825. El juego de Bolívar es sencillo, quiere convertirse en el hombre fuerte del continente y casi no tiene oposición en cuanto a figuras que cuenten con su gloria. Y para ello necesita tejer la mayor cantidad de alianzas posibles. Si bien muchos lo acusan de tener aspiraciones dictatoriales, lo cierto es que junto a unos pocos, Artigas, San Martín, Sucre, el propio Dorrego, tiene la utopía más ambiciosa de todos los proyectos que se intentaron en Hispanoamérica, la Gran Federación. Sin embargo, todo quedará en la nada y su sueño será derrotado por las distintas oligarquías provincialistas, cuyos intereses mezquinos no querrán reconocer una autoridad supranacional, por lo que sabotearán el Congreso de Panamá organizado por el Libertador. Una vez finalizada su misión, Dorrego participa de los banquetes de agasajo a los diplomáticos argentinos. Al cerrar el brindis, Bolívar alza su copa por el Congreso de las Provincias Unidas, cuya liberalidad de principios es superior a toda alabanza y su desprendimiento es inaudito. Espero que el gobierno recobre la integridad de sus provincias. Alvear, entonces, saluda al Rayo de América y a la nueva nación escudada en un nombre glorioso que se mantendrá en unión estrecha y sincera amistad con las provincias del sur. El Libertador se pone de pie y abraza a Alvear y le dice: los bolivianos serán siempre los hermanos queridos de los argentinos y jamás olvidarán la generosidad y desprendimiento. Sucre, entonces, interrumpe brindando por el pueblo argentino y el ejército unido, y Dorrego alza su copa festejando por la unidad de los pueblos y las repúblicas de América y por las glorias del ejército de Colombia. Y agrega: llegó la época y los días en que la América presida uniforme la marcha de la libertad. El Brasil es una parte integrante de este precioso todo, el que hoy la gobierna, y su régimen actual, presentan un obstáculo insuperable, desplegando planes los más criminales, de ambición y conquista. Yo brindo, señores, porque bajo la dirección del genio tutelar de América, los estados del Perú, Colombia y las Provincias Unidas, influyan para que nuestros hermanos los brasileros se constituyan bajo sistema representativo republicano, deseando al mismo tiempo, próspero y pronto 131 regreso al príncipe don Pedro de Braganza a su suelo patrio. Sucre, entonces, intercede y promete: si el ejército de Colombia recibe órdenes de su gobierno, bajará del Potosí sobre los enemigos del Río de la Plata como un torrente se precipita y arroja al mar cuanto se le opone. Está claro, Manuel no es un brasilerofóbico, su lucha sin cuartel es ideológica. La amabilidad de los brindis de camaradería con los funcionarios de las Provincias Unidas no le impiden a Bolívar rememorar otros episodios menos amables con oficiales del ejército de los Andes que poco tiempo antes despreciaron su autoridad y lo enfrentaron con altivez. Más allá del desencuentro que tuvo en Guayaquil con San Martín, en el que los celos personales y las cuestiones políticas impidieron sellar una alianza entre ambos libertadores, recuerda especialmente a un joven rubio y de ojos celestes, de mirada desdeñosa, un orgullo de espada ligera y un indomeñable amor por su patria chica. Sus ofensas todavía retumban en su orgulloso corazón. 3 años antes, en un banquete ofrecido en Quito a ambos jefes de América, Bolívar alardeó frente a la oficialidad de granaderos: no tardará mucho el día en que pasearé el pabellón triunfante de Colombia hasta el suelo argentino, dijo con infantil desafío. A lo que el teniente coronel de claros ojos le respondió con altivez: la República Argentina se halla independiente y libre de la dominación española, y ha estado desde el día en que declaró su emancipación el 25 de mayo de 1810. En todas las tentativas para reconquistar su territorio, los españoles han sido derrotados sin ayuda externa. A ello se debe que en nuestro himno nacional cantemos: San José, San Lorenzo y Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas, del tirano en la banda oriental, son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria, su cerviz orgullosa dobló. Una elegante y valiente respuesta para un libertador inmaduro que se dejaba manejar por las pasiones de su ego. Pero ese no fue el único encuentro entre esos dos hombres. En otra comida ofrecida por el libertador, pero ya en territorio peruano, el teniente coronel porteño volcó una copa de vino sin querer sobre un mantel muy caro. Bolívar lo miró con desprecio y le gritó: ¿en qué mesa habrá aprendido a comer?
Ingenioso y altivo, el oficial porteño le contestó con exquisitez: en la mesa de mis padres, donde se cambia un mantel a cada plato, y sonrió desafiante manteniendo su mirada fija en los ojos oscuros del hombre caribeño. Días más tarde, Bolívar quiso desquitarse de la afrenta y ante una impertinencia del mismo oficial porteño, le espetó: estoy habituado a fusilar generales insubordinados. Una vez más, el teniente coronel, sin 132 bajar la mirada ni modificar su tono de voz, llevó su diestra a la empuñadura de su sable corvo de granadero y le dijo inconmovible: esos generales no tenían una espada como esta. Un silencio se adueñó de los presentes y las cosas no pasaron a mayores. El joven indómito que había hecho callar al Libertador del Norte no era otro que Juan Galo de la Valle, el hombre que iba a acabar con la vida de Dorrego, el primer bolivariano de las Provincias Unidas. Tras la derrota de los porteños federales a manos de las tropas de Rodríguez y Rosas, en 1820, Manuel decidió retirarse a su campo de San Isidro. Desde allí contempló cómo se cumplían al pie de la letra las profecías que el joven estanciero le había dicho en el campamento de Santa Fe. López firmaba el Tratado de Venegas, por el cual las provincias sellaban la paz y convocaban un congreso a reunirse en Córdoba, previo pago por parte de Buenos Aires de 25.000 cabezas de ganado en concepto de indemnización. Al mismo tiempo, Pancho Ramírez expulsaba a Artigas a su definitivo exilio paraguayo, se proclamaba el 29 de septiembre jefe supremo de la República Federal Entrerriana, que incluía además a Corrientes y Misiones, y preparaba una invasión al territorio guaraní que no se hizo efectiva por el peligro que encerraba López, que ahora tenía las espaldas cubiertas por Buenos Aires, gracias a la paz recientemente firmada. Pero en la ciudad-aldea las cosas no estaban tranquilas. Y Dorrego, desde su descanso activo, era uno de los focos de esa tensión. Espiado por agentes del gobierno, no dejaba de pasearse por el pueblo de San Isidro ni de relacionarse con la soldadesca que lo admiraba y le tenía profunda simpatía. El gobierno presentía que Manuel no cejaba en sus intentos conspirativos, aunque no hubiera una sola prueba de esto, y Rodríguez consiguió que se dispusiera un nuevo exilio en Chile, Mendoza o San Juan. El 23 de febrero de 1821, Dorrego se reunió en el despacho del gobernador, como 5 años antes con Pueyrredón, donde recibió la intimación de marcharse rumbo a su nuevo ostracismo. Ofendido por la injusticia, exigió saber las causas de su destierro y los cargos contra su persona. Impertérrito, Rodríguez le contestó: así está acordado. Antes de retirarse, Manuel adelantó su decisión de no cumplir con la arbitraria medida. 133 Pero la historia continuó. El gobernador presionó al suegro de Dorrego, José María Baudrix, y le ofreció un pago de 2.000 pesos, cifra más que convincente por aquella época, para mandar al destierro sin remordimientos al yerno, al hijo, a los nietos y a todos los demás parientes. Sin embargo, Manuel no cejó e interpuso un recurso ante la Junta de Representantes. Finalmente, el 1 de marzo, Rodríguez insistió en su derecho de confinar a Dorrego y lo acusó de sostener comunicaciones con los descontentos de Montevideo y que en una de esas cartas había asegurado que iba a derrocar el orden establecido. Dorrego, entonces, marchó nuevamente al exilio. Pero apenas partió, Rodríguez se entrevistó con Baudrix y le exigió que le devolviera los 2.000 pesos acordados antes, y que si no lo hacía iba a ser él también castigado. Quedaba claro que la incipiente democracia aún no conocía de pluralidades ni de tolerancias a la oposición. Y sobre todo, que el gobernador temía la legitimidad de Manuel para aspirar a la primera magistratura y su popularidad entre los vecinos de las diferentes clases sociales porteñas. El destino final de Manuel no fue Mendoza sino la Banda Oriental, en donde se reunió con sus compañeros de partido y tomó activa participación con los patriotas que intentaban desembarazarse de la dominación portuguesa. Rodríguez, por su parte, liberado de la oposición interna, decidió salir a demostrar sus dotes de mediocre militar por las provincias. Mientras tanto, José Miguel Carrera derrotó a los cordobeses de Bustos, Pancho Ramírez les hizo frente a las tropas de Santa Fe y Buenos Aires y murió el 10 de julio en ese episodio épico en el que una bala enemiga le destrozó el pecho cuando intentaba rescatar a la Delfina, su amada y compañera de lucha que había caído en plena batalla en manos del enemigo. Se afirmaba así la hegemonía política de las dos provincias que dominarían el escenario político futuro. En ese ambiente de regreso a la calma, la Junta de Representantes de Buenos Aires decidió dictar una ley de amnistía a todos los opositores pero que, reglamentada el 13 de noviembre por Rodríguez, le impidió solo a Manuel regresar a su tierra. Pero, finalmente,
el 7 de mayo de 1822, la ley de olvido puso fin a su destierro. De inmediato, volvieron a Buenos Aires Dorrego, Sarratea, Pagola, Alvear, Agrelo, Soler, entre otros líderes opositores. Y al llegar a su ciudad, Dorrego descubrió que debía su regreso al nuevo cerebro de la administración Rodríguez, el ministro de Gobierno. Llegado al poder en julio de 1821, estaba llamado a convertirse en el hombre más fascinante, oscuro e intrigante de la década. E iba a ser el 134 enemigo directo de Manuel, Bernardino Rivadavia. Tres petizo, retacón, mulato, de ojos saltones, cejudo, de pelo encrespado y labios carnosos, Rivadavia era, sin dudas, un animal político. Tenía una desmesurada ambición por el poder, un carácter celoso y egocéntrico, mal genio y altivez. Pero era empeñoso, dedicado y el mejor administrador de la provincia. Conocía a la perfección los vericuetos legales y burocráticos del gobierno. Liberal y progresista en lo político pero conservador en el aspecto social, no tenía escrúpulos a la hora de conseguir los objetivos propuestos. Y su principal obsesión, equivocada o no, era hacer entrar a las Provincias Unidas a la modernidad europea. Rivadavia tenía un sueño, convertir a estas tierras en una gran nación civilizada. Aun cuando para eso fuera necesario atar estos destinos a los intereses de la corona británica, a la diplomacia francesa o a los estragos financieros de la crediticia casa Baring Brothers. Nada debía interponerse ante el desarrollo de esta excolonia. Y para ello era imprescindible realizar decenas de reformas que cambiarían la cultura y la práctica política de los argentinos. Esto, como es natural, incluía saludables negocios para los modernizadores de turno. En un primer momento, Rivadavia centró todos sus esfuerzos por dotar al país de una base institucional sólida, estableció el sufragio universal para elegir a los representantes, declaró innecesarias las facultades extraordinarias a las que apelaban los gobiernos anteriores, rémoras del coloniaje, y se sometió al control del poder legislativo, organizó un poder judicial relativamente independiente e impuso la obligación de rendir el estado del presupuesto anual. Además, decretó la inviolabilidad de la propiedad, la seguridad individual y la libertad de imprenta. El ministro de Gobierno era un convencido de que la educación común es el secreto del engrandecimiento y prosperidad de las naciones y fundó la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Ciencias Morales. Pero las dos reformas más conflictivas fueron la militar y la eclesiástica. La primera, en marzo de 1822, establecida en las leyes de retiro militar y de premios militares, estaba dirigida a profesionalizar el ejército revolucionario y convertirlo en una tropa provincial permanente y republicana y, al mismo tiempo, a limpiar a esa fuerza de oficiales populares y potencialmente rebeldes. Se trataba, sin dudas, de un golpe a las milicias vecinales. Obviamente, entre los desplazados se encontraba 135 Manuel Dorrego. La eclesiástica, en cambio, le trajo más de un dolor de cabeza al gobierno. Sancionada el 21 de diciembre de 1822, establecía la libertad de conciencia, exigencia de los ciudadanos ingleses, la secularización de las órdenes monásticas y declaraba bienes del Estado los pertenecientes a los conventos suprimidos de los betlemitas, mercedarios y recoletos, entre otros. Al mismo tiempo, abolió los diezmos y primicias a la Iglesia, y los fueros y privilegios otorgados por la corona española, y secularizó los cementerios. Rivadavia se convirtió de inmediato en el hereje y era anatematizado por los sacerdotes de todas las parroquias. Uno de ellos fue el padre Francisco de Paula Castañeda, capellán durante las invasiones inglesas, devenido en polemista agudo y periodista sarcástico, y fundador de 24 periódicos entre los que se destacan los pintorescos, desengañador gauchipolítico Federimontonero Chacuaco, el oriental Chotiprotector y Putire publicador de todos los hombres de bien que viven y mueren descuidados en el siglo XIX de nuestra era cristiana, el despertador teofilantrópico, místico político, la matrona comentadora de los 4 periodistas y vete portugués que aquí no es. El insólito personaje, por ejemplo, hacía rezar en plena misa a los fieles la siguiente oración: de la trompa marina, libéranos domine. Del sapo del diluvio, libéranos domine. Del ombú empapado en aguardiente, libéranos domine. Del armado de la lengua, libéranos domine. Del anglogálico, libéranos domine. Del barrenador de la tierra, libéranos domine. Del que manda de frente contra el Papa, libéranos domine. De Rivadavia, libéranos domine.
De Bernardino Rivadavia, libéranos domine. Kyrie eleison. Claro que las ingeniosas diatribas contra Rivadavia, que por cierto el mote de sapo se lo había ganado a fuerza de fealdad natural, no fueron las únicas consecuencias de esa progresista reforma que puso en juego el emprendedor ministro. La más importante fue la llamada Revolución de los Apostólicos, dirigida por Tagle, el inefable ministro de Pueyrredón, que había quedado fuera del ejército por las reformas y se ofreció como líder para llevar adelante la conspiración, cosa que manejaba a la perfección, como el mismo Dorrego sabía por experiencia propia, de los círculos más conservadores del catolicismo, en alianza con los sectores populares más 136 afectos a la prédica religiosa. La madrugada del 20 de marzo de 1823, entonces, ante la inminencia de ser descubiertos, los conspiradores perpetraron el conato de golpe. Minutos después de las 2 de la mañana, unos 200 hombres irrumpieron en la Plaza de la Victoria al grito de «Viva la religión», y mueran los herejes, liberaron a los presos de los sótanos del Cabildo y se dirigieron al fuerte. A la cabeza iba Tagle, pero estaba acompañado por Miguel Araoz, Rufino Bauzá, José Viera y otros oficiales dejados cesantes por la reciente reforma. Rivadavia estaba desesperado. Estaba prácticamente solo en el fuerte, acompañado apenas por los generales Viamonte y Las Heras, quienes disponían de pocas fuerzas. Pese a su debilidad, lograron, en 2 cargas de 50 soldados, dispersar a los revoltosos, pero no contaban con elementos suficientes para perseguirlos y apresarlos. Dorrego, alertado por los 12 cañonazos de alarma, se dirigió presuroso al fuerte. No compartía las políticas del gobierno. Es más, Rodríguez lo había condenado al exilio. Sin embargo, era un hombre respetuoso de las instituciones republicanas y ofreció su ayuda con generosidad. Con un batallón improvisado de 200 carreros y orilleros, la gente que lo admiraba y respetaba, salió a la campaña a perseguir a los amotinados y regresó horas después con la información de que la campaña estaba en calma. Impiadoso, Rivadavia dio la orden de cazar a los sublevados. Y Dorrego se puso en campaña para detener a Tagle, el hombre que mediante intrigas lo había indispuesto con Pueyrredón y lo había condenado al exilio en Baltimore. Manuel pensó en las vueltas de la vida, en la posibilidad de vengarse, de desquitarse de esos años de dolor y de vergüenza pública. Después de varias horas de búsqueda, encontró a su presa cerca de Cañuelas y lo detuvo. El exministro de Pueyrredón estaba perdido. Sabía que si llegaba a Buenos Aires lo esperaba la horca como al resto de sus compañeros. Pero temía por su futuro inmediato, quedar en manos de Dorrego significaba una muerte segura. Trémulo, Tagle le solicitó a su captor unos instantes para escribir unas cartas para sus familiares. Manuel lo miró y con el pecho henchido de la grandeza que sienten aquellos que se saben nobles, le ordenó al hombre que apenas 7 años atrás le había arruinado la vida: «Váyase, doctor, y que Dios lo ayude». Luego le dio vuelta su rostro y lo dejó escapar rumbo a la Banda Oriental. 137.4 La situación política en Buenos Aires a principios de 1823 presagiaba los tiempos difíciles que sobrevendrían. Tal vez el único lugar donde el enfrentamiento se vivía con más ironía que dramatismo era en los periódicos de la época. A los diarios chicaneros de Paula Castañeda se sumaban La Abeja Argentina, El Ambigú, La Sociedad Literaria, El Centinela, de Juan Cruz Varela y El Argos. Y en esas páginas se sucedían los enfrentamientos y las burlas entre las diferentes facciones que ya se iban perfilando en la política argentina. Estos eran los tiempos en que comenzaban a definirse los partidos unitario y federal, herederos relativamente directos de directoriales y populares. Pero tras las reformas rivadavianas, la situación en la Banda Oriental, zamarreada ahora por las internas entre el rey Don Juan y la corte portuguesa y el príncipe Don Pedro, se convirtió en el principal foco de conflicto en Buenos Aires. El territorio uruguayo quedaba así fracturado en 2, mientras el general Álvaro da Costa mantenía Montevideo en poder del rey Don Juan, el barón de la Laguna dominaba la campaña y ejercía presión sobre el litoral occidental para el príncipe Don Pedro. Aprovechando esta sensación de vacío de poder, el Cabildo de Montevideo se trasladó a la ciudad de Santa Fe y le solicitó a López protección y ayuda militar. El caudillo, obligado por el Tratado del Cuadrilátero a consensuar su política con Entre Ríos y Buenos Aires, envió sus comisionados para formar un ejército conjunto. Pero el gobierno de Rodríguez no tenía ningún interés en abrir un punto de conflicto con el imperio. Ya daban por oficial la incorporación de la Banda Oriental al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarbes con el nombre de Provincia Cisplatina,
anexión que se había producido oficialmente en 1821. En esa oportunidad, el gobierno porteño entendió que no se encontraba en condiciones de hacer reclamos militares y se conformó con iniciar tímidas protestas diplomáticas. Un año después, el 7 de septiembre, don Pedro de Braganza, en ausencia de su padre, lanzó el grito de Ipiranga, es decir, proclamó la independencia a orillas del río del mismo nombre. Iracundos por la decisión de Buenos Aires y Entre Ríos, el coronel Juan Antonio de la Valleja y el ministro santafesino Juan Francisco Seguí, planearon una invasión a la provincia mesopotámica para derrocar al gobernador Lucio Mansilla, que sentía la obligación de defender la banda oriental, pero dependía de Buenos Aires en virtud de las alianzas. Ya estaba la campaña sublevada cuando una noche López escuchó los golpes en la puerta de su casa. A medio vestir, preguntó, ¿quién llama? Y escuchó una voz hosca que detrás del madero le respondió, el gobernador 138 de Entre Ríos, que viene a batirse con su aliado el gobernador de Santa Fe con las únicas armas que pueden ambos esgrimir, la razón y el convencimiento. López abrió la puerta de inmediato y se fundió en un abrazo con ese hombre valiente que había cruzado el Paraná en una canoa en plena noche para acordar la recuperación del territorio perdido, aun enfrentando la desidia del gobierno porteño. En Buenos Aires la situación no era nada sencilla. El gobierno no quería abrir un nuevo foco de conflicto con una potencia extranjera, entre otras cosas, porque había hecho la vista gorda durante la invasión para desembarazarse de Artigas, pero tampoco podía resistir mucho más las presiones de los populares que hacían una causa nacional, como correspondía, del sometimiento de la banda oriental. Dorrego era uno de los principales agitadores. Tras la represión del motín de Tagle, Manuel se vio compelido a la vida política cuando apareció, sin haber dado su consentimiento, en la lista triunfante al cargo de diputado ante la Junta de Representantes Provincial. Una vez enterado, el 26 de septiembre, presentó su renuncia que fue rechazada el 3 de octubre. La operación se repitió en la sesión del 15, hasta que el 20 de octubre se incorporó finalmente al cuerpo colegiado. Curiosidades del destino, su insistente negativa inicial se trastocaría rápidamente en un empeño sin cuartel para batallar por la recuperación del territorio oriental y en la unidad de las provincias. 2 días después de su llegada al cuerpo, Dorrego debutó como legislador con un proyecto que comenzaba a perfilar con absoluta seriedad lo que sería su definitiva personalidad política, un informe contra el Poder Ejecutivo por abusos, denunciados por el periodismo, contra la ley de levas, que perjudicaba económicamente a las familias humildes, ya que les quitaba arbitrariamente a los hombres con posibilidades de mantener esos hogares. La cuestión, ínfima tal vez, sirvió para dividir las aguas. Automáticamente enfrentó a Dorrego con las principales espadas unitarias como Julián II Agüero, un legislador de elegante retórica y de sutiles recursos jurídicos. Pero Manuel, directo, campechano, simpático, tal vez con excesivo afán por agradar a la tribuna, era dueño de una oratoria llana pero no exenta de encanto. Ni tampoco de chicanas que hacían disfrutar a sus partidarios y le daban fama en los cafés de la ciudad, como el de los catalanes, el de Marcos y el de la Victoria, donde los vecinos se reunían a comentar los debates parlamentarios. Pero el tema que se llevaba todas las preocupaciones era el pedido del Cabildo de Montevideo para que Buenos Aires interviniera, que Rivadavia había sometido a la Junta. Como se sabe, la estrategia del gobierno era evitar la confrontación dilatando una resolución, pero la prensa y la 139 opinión pública estaban mayoritariamente volcadas a la guerra. Y Dorrego iba a ser su paladín en la legislatura, cuyo edificio estaba ubicado en la Manzana de las Luces. El 3 de noviembre se iniciaron las sesiones para tratar el tema y Manuel pidió la palabra para exigir que, debido a la celeridad con la que era necesario actuar, el reclamo se tratara entre tablas, a fin de enviar lo antes posible los recursos económicos y bélicos suficientes para llevar adelante la guerra. La sala, obrando con lentitud, reclamó Manuel, se expone a que digan de ella lo que de un orador, el enemigo a la puerta y tú hablando. Y 9 días después presenta un proyecto que reza, acéptese la protección que el Cabildo representante de Montevideo y suburbios pide, y en su consecuencia autorícese al gobierno para que proporcione los recursos necesarios a fin de que consiga la independencia de dicha plaza, haciéndose al mismo tiempo las protestas y reclamaciones convenientes. Obviamente, la mayoría oficialista logra imponerse y decide autorizar al Poder Ejecutivo a iniciar negociaciones con Lecor y da Costa, los jefes de las dos facciones portuguesas. El encargado de llevar adelante las negociaciones fue Soler,
cuya misión de paz rastrilló en la arena infértil de las ambiciones imperiales que, el 6 de febrero de 1824, dieron por terminadas las negociaciones argumentando que el Estado cisplatino se había anexado por voluntad popular a la corona. La guerra se volvía, entonces, inevitable, a no ser que el gobierno porteño decidiera transitar los senderos de la humillación. Y justamente eso fue lo que hizo. Por su parte, Dorrego, si bien perdió la escaramuza legislativa, logró su cometido político, se convirtió en el principal hombre de la oposición y en el adalid de la intervención violenta en la banda oriental. Su popularidad era tan alta que el cónsul norteamericano, John Murray Forbes, escribió: los dos caudillos más inquietos y ambiciosos son el coronel Manuel Dorrego, gobernador que precedió a Rodríguez. Es actualmente miembro popular de la Junta y hombre de carácter atrevido. El ídolo de la gente del campo es el coronel Manuel Rosas. El extranjero no se equivocaba. Y Rivadavia también sabía que tenía en Dorrego un enemigo de cuidado. Para quitarlo del medio, le ofreció nombrarlo embajador ante Colombia, pero Manuel ya sabía de tretas que intentaban alejarlo, quitarlo del tablero político, y se negó. Su lugar estaba en Buenos Aires. A principios de 1824, se realizaron las elecciones para renovar los miembros de la Junta de Representantes. Y Dorrego se convirtió en la estrella política de los comicios. Aun contra su voluntad. Porque lo cierto es que su nombre aparecía no solo en las papeletas de la lista opositora sino también en las del oficialismo. El truco era muy sencillo: el gobierno, 140 convencido de que perdía las elecciones, hizo imprimir sus listas encabezadas con los nombres de Dorrego, Soler y Paso. Gracias al chusco y obsceno sistema de fraude, el oficialismo salió victorioso y logró formar junta para controlar la sucesión de Rodríguez. Así, el 9 de mayo, Juan Gregorio de las Heras, el general que acompañó a San Martín en su campaña libertadora y un partidario del orden, unitarios, convencido, asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El primer año de gobierno, Las Heras debió hacer frente a la presión popular para entrar en la guerra contra el Brasil que encontró en Dorrego a su principal espada. Ya no actuaba solo en la legislatura. Ahora era también un combativo periodista que escribía sus notas para el periódico El Argentino. Se cansa la pluma de escribir, el pulmón de hablar y el corazón de sentir sobre la libertad de los orientales y nada se hace, y nada se ha hecho hasta ahora, nada que llene los deseos del pueblo, la justicia que nos acompaña y el clamor del honor nacional. Basta de paciencia, basta de esperar, ciudadanos, el derecho de petición está en vuestras manos, lo conceden las leyes, no es un medio tumultuario, aprovechadlo y pidamos auxilios orientales y la guerra contra el usurpador del territorio del Estado, arengaba desde sus artículos. Dorrego había encontrado una causa: la recuperación de la banda oriental y la integridad e integración de las repúblicas que pertenecían a las Provincias Unidas en un sistema federativo. Se preparaba para los años que estaban por venir y que lo tendrían a él como principal protagonista de la historia. Y ese capítulo comienza con el viaje que emprende a mediados de 1825 rumbo al norte por el negocio de las minas y que lo va a poner cara a cara con Simón Bolívar.